especial eh, por la invitación, ¿verdad? Agradezco el interés en la temática. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada La perspectiva del ciclo vital en las familias con integrantes en situación de discapacidad. Eh, yo pienso que si estamos acá es porque una o las dos o alguna de las dos palabras o las dos palabras nos mueven, familia o discapacidad, ¿verdad? Entonces voy a partir del hecho de que aquí hay, digamos, tres personas o tres intereses particulares. Entonces, ustedes eran personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad. Eh, Voy a partir de que hay personas con interés en la investigación de discapacidad o familia, o personas que en su trabajo eh, realizan intervenciones con familias o con familias de personas con discapacidad. Bueno, seguramente alguien que tiene que hacer algún trabajo y le servía esta conferencia, pero bueno, en cualquier caso, es una alegría compartir este espacio con ustedes y esta temática con ustedes. Antes de empezar, quisiera decir que no traigo todas las respuestas, más bien lo que traigo es una invitación a que en cualquiera que sean los escenarios en que nos movamos, desde la investigación, desde la docencia, desde la acción social, desde desde el ejercicio profesional o siendo familiares de personas con discapacidad, desde donde sea que nos movamos, vayamos incorporando esta perspectiva del ciclo vital. Ya lo vamos a ir viendo, pero esa es la invitación. Ir viendo cómo vamos incorporando esto a nuestra cotidianidad, a lo que hacemos todos los días, a nuestros vínculos diarios. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos, como siempre, de una teoría que fundamenta lo que hacemos. Eh, pero también partimos de nuestra historia personal, ¿verdad? De nuestra realidad. Eh, entonces, partimos de ambas cosas, de la teoría y de nuestra historia. Y quiero invitarles a hacer un pequeño ejercicio de visualización. Tal vez cerrar los ojos o visualizar un punto fijo donde estamos. Y quiero que traigamos a la mente un recuerdo de un momento bonito en familia o de un momento feliz en familia, algo que nos llene de emociones positivas, de emociones bonitas en familia. Puede ser un recuerdo de infancia, algo que usted dice, esto me hace sentir en familia y me hace sentir en vínculo con mi familia. No sé si alguna persona quisiera compartir el recuerdo que se le vino a la mente de ese momento feliz en familia. ¿Alguien quisiera compartirlo? Alguien que se anime a participar de ese recuerdo bonito que visualizó. Alguien que se anime. Bueno, Hay 35 personas de inicio. Vamos a ver quién se anima a participar. a contarnos el recuerdo bonito que ubicó en su historia. Un recuerdo de felicidad en familia. Bueno, buenos días. Buenos días. El recuerdo que yo tuve, pues, fue bueno, las Navidades, ¿verdad? Cuando todos se reúnen y aún vivía mi abuela, entonces era más fácil que todos se reunieran y ese es de los recuerdos más preciados que yo tengo. ¿Y qué la hace sentir ese recuerdo? ¿Qué emociones le trae? Nostalgia, felicidad y Ajá, pues amor, digamos, porque amor y valorar las cosas ahora más, digamos. perfecto. Muchísimas gracias.
¿Alguien Vinicio, más? hay Ajá. en el chat que Carolina va a leer, hay dos participaciones. Sí, claro, Caro, permiso. Buenos Ok. días. Gwendolyn nos colocaba, hola, el nacimiento de los hijos y las presentaciones escolares. Y Ah, bueno, por ok. acá no tengo el nombre de la persona que coloca este otro comentario, pero comentan que en las vacaciones cuando fuimos a San Carlos. Muy bonito. Gracias por esos recuerdos tan bonitos. Por eso les decía, partimos de la teoría y partimos de nuestra historia personal y nuestra historia familiar. Ajá, los viajes a la playa son muy memorables, ¿verdad? Partimos de eso. Entonces, cuando somos familia, cuando investigamos familia, cuando intervenimos familia, sí partimos de una teoría, que es lo que vamos a empezar a ver acá, pero sobre todo partimos de una historia personal y de esos recuerdos bonitos y positivos, de esas emociones, es lo que partimos, que es lo que nos da seguridad, nos da afecto, nos da vínculo, y eso es ser familia, y eso es de lo que partimos. Pero bueno, ¿de dónde partimos? Partimos de lo que Kuhn llama un paradigma, ¿verdad? Bueno, y es un concepto complejo porque es un concepto filosófico, ¿verdad? Eh, que básicamente es un marco filosófico de referencia que nos sirve para analizar el mundo, la realidad. Eso es, eso conceptualmente, y es complejo. Pero bueno, aterricémoslo a nuestras vidas. ¿Qué vendría siendo un paradigma? Son básicamente los lentes con los que miramos el mundo, los lentes con los que miramos la realidad. Los lentes de alguna forma nos filtran la realidad. Pensemos y nos filtran la historia. Pensemos en los diferentes tipos de lentes que existen. Eh, Hay lentes que nos ponemos para ver de lejos, otros que nos ponemos para ver de cerca, o hay algunos lentes que nos ponemos para protegernos de la luz del sol y que tienen diferentes filtros o colores. También hay lentes hasta para soldar, ¿verdad? Entonces, eh, filosóficamente hablando, los paradigmas son los lentes que nos ponemos para ver el mundo, para ver la vida. Y entonces, ¿cuáles lentes nos ponemos hoy? Como decía mi querida profesora Roxana Chinchilla hace muchos años, hoy nos ponemos los lentes sistémicos. Ya vamos a ver qué son los lentes sistémicos, pero esos son los que nos vamos a poner hoy. Resulta que los lentes que hemos usado la mayoría de veces para analizar el mundo y la realidad, generalmente nos permiten analizar individuos, ¿verdad? Sin conexiones. Eh, Hemos pensado en un estudiante o en una estudiante, o pensamos en el señor que nos atiende en la carnicería, ¿verdad? O pensamos en el tráfico que nos hizo una multa en la calle, ¿verdad? Pero pensamos en individuos. Incluso podemos pensar, para ir aventurándonos al tema, en una persona con discapacidad. Pero a partir de este momento, vamos a empezar a pensar no solo en individuos, aunque sí todos somos un ser individual, único e irrepetible, sino que vamos a pensar en interacción, en interconexión. Ahora vamos a pensar en cada individuo como parte de una familia que tiene una historia, que tiene una realidad. Y como veremos más adelante, que se relaciona incluso no solo con una familia, sino que es parte de un sistema educativo o de un entorno laboral, de un entorno social. Vamos a ponernos estos lentes sistémicos para analizarlo. A esta forma de ver el mundo le llamamos pensamiento sistémico. Y ese es el punto, o esos son los lentes que nos vamos a poner hoy. Y bueno, ¿cómo funcionan estos lentes? ¿Cómo vamos a ver la realidad? Veamos esta forma de entender la familia que está en la diapositiva. Observen el subrayado, el énfasis en la interacción. La familia es
interacción. Es un grupo de personas unidos, ojo, por lazo de sangre o afinidad o afectivamente, que han vivido un tiempo juntos y han desarrollado unos patrones interaccionales. Em, ¿Cómo aterrizamos eso a la realidad? ¿Qué es eso de patrones interaccionales? ¿Será que alguien se anima a contarnos cómo es, cómo se cena en su casa? ¿Cómo es la cena? O sea, ¿a qué horas comen? ¿Qué hacen? ¿Quiénes participan? ¿Alguien se anima a contarnos eso para ilustrar este concepto de familia? Ya sea que lo escriba en el chat o abrir el micrófono por ahí. ¿Cómo es una cena en su casa? ¿A qué hora cenan? ¿Quiénes comen? ¿Si comen en la mesa, en los sillones? Bueno, Ajá. en mi casa siempre estamos mi hermana y yo, y Ujú. luego esperamos que sean las 7, que llegue mi mamá de trabajar. Y ya como a las 7:30 nos sentamos a cenar. Y no es solo cenar, sino que eso significa, o sea, en mi casa nadie come solo, porque yo he visto que hay Ujú. otras casas donde cada quien va comiendo cuando quiere, pero nosotros sí comemos todas juntas y aprovechamos para hablar de qué hicimos en el día o si pasó algo en la casa, en la familia, en la escuela. Entonces, sí, sí es un buen rato que uno se queda sentado ahí después de acabar de cenar. Perfecto, muy bien. No sé si alguien más se... Ajá, ok, Por ahí nos aquí cuenta. la Ajá, compañera también escribe en el chat. Marilyn, comemos en la mesa y solo somos mi mamá y yo y comemos siempre juntas y igualmente comentar lo del día. ok, muy bien. Ahí tenemos unas personas que viven juntas por lazos consanguíneos o de afinidad, que tienen patrones interaccionales. ¿Cuál sería aquí el patrón interaccional? Si lo ajustamos a la definición de la cena, que la primera persona lo decía, nadie nunca come solo. Eso es una definición en la interacción que ha hecho esa familia. Así es la cena en esa familia. La segunda persona nos decía, siempre comemos mi mamá y yo. La cena no está completa si no estamos nosotras dos. Eso es un patrón. Y eso es ser familia. No hay una forma correcta de cenar o incorrecta de cenar. En cada familia tiene un sentido. En cada familia tiene una historia. Vamos a irnos profundizando en esto, pero vamos a ir pensando en que no solo somos nosotros, sino que somos una familia con unos vínculos y unas formas de relacionarse que cobran un sentido particular en cada historia. Y bueno, ¿cómo es la familia? La familia se conforma por lo que técnicamente llamamos subsistemas, de acuerdo a Valdés. Básicamente, podríamos decir que puede haber un subsistema conyugal, ¿verdad? Es decir, una pareja. No estoy diciendo que si no hay subsistema conyugal, o sea, si no hay pareja, no hay familia, no. Puede contener un subsistema conyugal, una pareja. Esa misma pareja o una persona sola puede asumir eh, un, un subsistema parental, que en algunas casas será la pareja, en otras la abuelita que le apoya a la mamá, en otras casas la abuelita sola o el abuelo, es el subsistema parental. ¿De qué se encarga el subsistema parental? De la crianza de las hijas e hijos y del acompañamiento de los hijos a lo largo de su historia. Y hablaríamos de un subsistema fraterno que lo conforman las hermanas y hermanos, la descendencia de esa familia. Hoy vamos a pensar en esos tres, pero ciertamente eso es como la forma en que vemos la familia a partir de estos lentes sistémicos. Pero podríamos pensar incluso en otros subsistemas, el subsistema de las mujeres, el subsistema de los hombres, el de los abuelos, el de los abuelos. Hoy vamos a pensar en esto, pero cada familia es muy diversa y eso se manifiesta de forma particular en cada familia. Continuemos ahora con los lentes sistémicos y vamos a analizar la discapacidad. Vamos a ir hilando hasta lograr unir estos dos conceptos,
familia y discapacidad. Así entendemos la discapacidad. Vean que aquí el énfasis también está en la interacción. Eh, es un fenómeno multidimensional, eh, resultado de las interacciones de personas con su entorno físico y social. Incluso diríamos, si no hay interacción, no hay discapacidad, ¿verdad? Bueno, tampoco seríamos seres sociales, todos somos seres que interactuamos, pero la discapacidad se encuentra en la interacción entre una persona con unas características específicas y un entorno que o favorece el desarrollo de esas personas o pone barreras. Ya no estamos hablando de la muchacha en silla de ruedas o del señor con bastón, ¿verdad? Estamos hablando de una persona eh, que está en interacción con un entorno físico y social, de una eh, persona en síndrome con síndrome, perdón, bueno, con una característica específica, una persona con síndrome de Down, una persona en el espectro autista, que interactúa o interacciona con una familia. Y entonces, ¿por qué trabajar con las familias? ¿Y por qué trabajar con las familias eh, con integrantes en situación de discapacidad? Bueno, porque la familia tiene un impacto en el desarrollo. La forma en que vemos el mundo hoy, los lentes que nos ponemos, tienen que ver con la forma en que fuimos criadas y criados. La familia es el contexto de socialización primario. O sea, nacemos y el primer eh, contexto con el que interactuamos es la familia. Luego nos vamos, mm, como veremos, relacionando con otros contextos, con otros sistemas, pero desde que nacemos, la socialización primaria se da en la familia. Eh, 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 la familia es fuente de afecto, eso se manifiesta de forma particular en cada familia. Y la familia, eso sí, enfrenta por naturaleza tensión y conflicto a lo largo de su desarrollo. Piensen en, por ejemplo, no solo hablamos de conflictos de violencia per se, hablamos de conflictos del desarrollo, o sea, pensemos las personas que ya eh, salieron de su familia de origen y se fueron a vivir solas y solos o con una pareja o como sea. Pensemos en cómo fue esa transición o cómo fue volverme independiente aún viviendo en mi casa. Eso es una transición también. ¿Cómo fue enfrentar ese cambio? ¿O cómo fue mi familia cuando se fue mi hermano mayor? Hubo tensión, ciertamente, hubo cambios que hubo que enfrentar. Por eso trabajamos con las familias. Cuando nació un hermano o una hermana, cuando estábamos en la adolescencia, ¿verdad? Eh, y ahora graduemos un poco más el lente. Pensemos las tensiones que viven las familias con integrantes en situación de discapacidad, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los apoyos que requieren las personas en situación de discapacidad, con lo que implicó para esa familia saber que tenía un integrante en situación de discapacidad. Entonces, ¿para qué las acompañamos? Las acompañamos desde nuestras intervenciones profesionales e investigaciones o desde nuestra reflexión en nuestra propia familia. Las acompañamos para desarrollar los propios recursos, para que sean resiliencias, para que sean resilientes. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de sobreponerse a las adversidades, a las tensiones, a los conflictos. Y bueno, eso no solo lo buscamos en nuestro trabajo, sino en nuestra propia historia, en nuestra propia familia. Entonces, para ir conectando puntos, hay un encuentro entre el pensamiento sistémico y el modelo social de la discapacidad, que entiende la discapacidad desde esta forma de interacción social. Hay un encuentro. Nos permite entender la discapacidad como un fenómeno que se da en interacción y nos permite entender la familia como un conjunto de personas que interaccionan entre sí. Entonces, entendemos la familia o la importancia de trabajar con la familia porque es el contexto de socialización primaria.
Y entendemos nuestra responsabilidad colectiva, nuestra responsabilidad social en eliminar las barreras que enfrentan las personas en situación de discapacidad. Aquí tenemos un encuentro paradigmático. Ya casi llegamos a lo del ciclo vital, pero antes de llegar vamos a terminar de ajustar esos lentes sistémicos, como cuando vamos a la óptica. Eso se llama principio de redes de relación. Es entender que, ¿no? Como les decía, no solo somos parte de una familia, sino de muchos otros contextos. El microsistema sería la familia, que es nuestro contexto primario. Pero en el mesosistema encontraríamos los otros contextos con los que nos relacionamos: el trabajo, la iglesia, la familia, ¿verdad? La comunidad. eh, y si nos vamos a un tercer círculo, el exosistema, pensaríamos en el cantón, en la provincia, en el conjunto de las familias y escuelas, en el conjunto de los contextos con los que interaccionamos. Y si abrimos un poco más el foco, vamos a entender que también somos parte de una cultura, de un macrosistema, que somos parte de una red de género. Eh, Esto es más intangible, claramente, ¿verdad? Eh, un sistema económico, un sistema político. Vienen las próximas elecciones, bueno, que Dios nos acompañe en las próximas elecciones, pero pensemos en cómo afectará el resultado de las próximas elecciones nuestras familias, cómo afectará la población con discapacidad. Y también tenemos el cronosistema, que ya pensaremos hablar de los fenómenos mundiales y del paso del tiempo, incluso. Pensemos en cómo eran las familias hace 40 años, hace 30 años y cómo son hoy. Eh, entonces, pensemos en cómo se veía la discapacidad hace 20, 30 años y cómo la vemos hoy. Entonces, cada vez que tenemos a alguien enfrente, cada vez que tenemos una persona con discapacidad enfrente, cada vez que nos encontramos con alguien, no solo nos encontramos con una persona, sino con todos esos contextos de los cuales proviene esta persona. Ahora sí, llegamos al ciclo vital familiar, que ese es el motivo por el cual estamos aquí. Primero un poquitín de historia. De ese ciclo apenas se empezó a hablar hace, hace pocos años, en 1945, en la sociología, eh, por Evelyn Doal y Ruben Hill, ¿verdad? Que fueron los primeros que hablaron, las primeras personas que hablaron del ciclo vital familiar. Eh, y bueno, para quienes nos apasiona la orientación familiar, la intervención con familias, o la terapia familiar, apenas a finales de los 50, Murray Bowen, que es como el teórico de la genealogía, ¿verdad? Nathan Hackerman o Virginia Satir, a quien todos admiramos su trabajo, empezaron a incorporarlo. Pero bueno, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos el ciclo vital? Pensemos en el ciclo de vida de un árbol. Nace de una semilla, va creciendo, eh, necesita un suelo fértil, ¿verdad? Va dando luego unos frutos y ahí se va configurando una historia. Entonces, el ciclo de vida nos ayuda a comprender el paso del tiempo, ya no en un árbol, sino en una familia. Bueno, que incluso nuestra familia se puede entender como un árbol genealógico, pero la familia tiene su ciclo, ciertamente. Desde que una familia se forma, desde que una persona es- Se quedó pegado, creo. ¿O Sí, soy yo? sí. No, Vinicio. Ah, ok. ¿O quedamos de un momentito, Vinicio? A ver qué pasó. Ya, Vini. Se ya quedó estoy de vuelta, pegado. Ya. Listo. Ya se estoy de escucha. vuelta. Ya. Sí, Ya. ok, Sí, ya. ok. Entonces, íbamos por el ciclo vital. ¿Por dónde se quedaron? ¿Alguien se ubica por dónde se quedaron? ¿Por dónde me quedé más bien? Que la familia se podía comprender como un árbol genealógico. Muy bien, muchas gracias.
Entonces, se puede entender como un árbol genealógico que tiene una historia, pero las etapas del ciclo de desarrollo de una familia no son tan concretas como las de un árbol. Tiene muchas variantes. Entonces, son una serie de etapas más definidas teóricamente. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. Mm, Otra vez Vinicio se quedó sin conexión. Vamos a ver un segundito. Hola, hola. Ahora sí, Vini. Puede que tenga problemas de internet. Este, bueno, vamos a seguir. Entonces, les decía que las familias en el ciclo vital pasan por periodos de equilibrio y adaptación y desequilibrio y cambio. Eso es lo que va marcando la historia de las familias. Eh, ¿Alguien se anima a contarnos qué fue lo que más le gustó y qué fue lo que más le costó adaptarse cuando salió de su casa de origen y se fue a vivir solo o sola o con otra persona? O hacer o asumirse como persona adulta viviendo en su casa. ¿Alguien se anima a contarnos o una experiencia que nos ilustre eso a lo que me gusta adaptarme y tal vez a lo que me costó un poco más? ¿Quién se anima? Perdón, ¿cómo es la pregunta? Cuando salieron de su casa de origen y se fueron a vivir solos o con otra persona, ¿cómo fue ese proceso de adaptación? ¿Algo a lo que les haya costado adaptarse o algo que le haya gustado mucho adaptarse? Hay una manita levantada, Vinicio. Ah, ok, escucho. Glenda, la licenciada Glenda Rojas levantó la manita. Adelante. Hola, hola, muy buenos días a todos, Buenos a días. todas. Sí, una de las cositas, recuerdo a los 18 años cuando tuve que ingresar a la universidad, una de las cosas que me costó, ¿verdad? Adaptarme, ¿verdad? Era a las nuevas personas, nuevas costumbres, cultura, ¿verdad? Nuevos aprendizajes. Y creo que en ese proceso siempre hay como, ¿verdad? Como cierta proceso de duelo, ¿verdad? Porque ya y usted cambia totalmente su entorno, ¿verdad? Entonces cambiar de cantón, de zona. Y recuerdo que los primeros 15 días fueron muy difíciles, fueron bastante difíciles, ¿verdad? Ya después de los 15 días uno como que ya se va acoplando, ¿verdad? Pero sí, sí hay unos días ahí, ¿verdad? Que cuestan. Y No hoy, sé, no sé después si de te haber, respondí. y hoy, después de haber pasado ese proceso, ¿qué disfruta de vivir del lugar donde vive actualmente, de su vida actual? ¿Qué disfruta? Bueno, actualmente, ¿verdad? Ya ahora donde resido, ¿verdad? Es otro Ajá, lugar, ¿verdad? Que ujú, también tuve un proceso, ¿verdad? De adaptación, ¿verdad? ajá. Pero, sí, en ese momento, ¿verdad? Cuando tenía 18 y me incorporé a la universidad, fue súper lindo, ¿verdad? Ya después porque fue conocer personas de diferentes zonas del país, relacionarse con personas de la edad de uno, todos estábamos en ese momento, ¿verdad? Con la misma meta, ¿verdad? De estudiar. Entonces, hice muy, muy buenas amistades, ¿verdad? Con los años, ¿verdad? Y que actualmente conservo. Pero el proceso, ¿verdad? Me ayudó muchísimo a crecer profesional y personalmente, ¿verdad? Fue muy enriquecedor el cambio. Perfecto, muchísimas gracias. Eso nos ilustra esto primero. Vini, permiso. Sí. Tenemos otra manita levantada por aquello. Ah, ok. ¿Alguien más quería compartir? Buenos días, mi nombre es María Chacón. Eh, Buenos días. yo salí de mi casa porque me casé. Costó acostumbrarme al nuevo contexto, a pesar de que salí con mucha ilusión
y me costó también aceptar las diferencias, ¿verdad? De la otra persona, Ujú. porque todos somos diferentes, ¿verdad? Y tal vez uno se acostumbra, más que todo la costumbre, ¿verdad? Pero hay gran diversidad de tipos de personas y de costumbres y de nuevos contextos. Entonces, al principio me pareció un poco complejo porque estaba también acostumbrada, valga la redundancia, a que mi mamá y mi papá me chiñaran, pero ahora era yo la que tenía que asumir. Y ya posteriormente, conforme fuimos conviviendo ya como familia con la llegada de mi hijo, pues ya todo eso se fue quedando como en un recuerdo, logré ya acostumbrarme a mi nueva vida y ahora lo disfruto plenamente. Esa es mi experiencia. Muchísimas gracias por su experiencia y por ambas experiencias. Entonces vean cómo empezar un nuevo sistema familiar, ya sea viviendo solos, solas o con otra persona, hay desequilibrio porque lo que yo sabía, lo que yo entendía, como veía el mundo, deja de ser lo más relevante y asumo una nueva perspectiva. Y Jenny, por acá así, nos colocaban algo en el chat también. sí, Colocaba la compañera Noilin. Mi proceso al ingresar a la universidad fue muy retador debido a los cambios geográficos, ya que provengo de una zona rural, como adaptarme a la cultura y el lenguaje, además de la lejanía con mi familia y lo complejo que ello implica. Sin embargo, también me ayudó a mi proceso de independencia, resiliencia y sobre todo aprendizajes. muy bien, exactamente eso es lo que estamos ilustrando. No solo es un cambio personal, es un cambio en la familia. Seguramente, cuando salimos de casa, las familias de origen también quedaron adaptando cosas, extrañando cosas y luego construyeron una nueva realidad. Eso es equilibrio y adaptación, desequilibrio y cambio. Y así es el desarrollo de las familias a lo largo del ciclo vital. Vamos a ver ahorita que hay hechos nodales, es decir, momentos que marcan las transiciones. Cuando salimos de casa, que es el ejemplo que ponían, ¿verdad? Cuando un hijo o una hija nace, cuando va a la escuela, cuando pasa la adolescencia. Y esos son los procesos que acompañamos. Eh, y cada vez que pasamos de una etapa a otra, adquirimos habilidades para cubrir determinadas necesidades. Cuando las hijas y los hijos pasan de la escuela a la adolescencia, hay que tener más pericia para manejar las reglas y los límites, ¿verdad? Cuando eh, una persona o una pareja pasa a vivir sola porque sus hijos o hijas se fueron de casa ya a establecer su propio proyecto de vida, les toca aprender y reaprender cosas. Eso es ciclo vital. Y los ciclos vitales de las familias funcionan como una espiral. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona está iniciando su sistema familiar nuevo con alguna persona o yéndose a vivir con otras personas, hay un sistema familiar que también está haciendo transición a una etapa de dejar de salir las hijas y los hijos, de desprenderse. Entonces, nosotros estamos en un ciclo, en una etapa del ciclo vital, cada cual sabrá en cuál está, pero la familia de origen viene en otra. Y la familia de las abuelas y los abuelos nuestros vienen otra. Esos son espirales. Eso sí, algo que nos explican Simon y Sterling, que son los autores, es que para definir las etapas del ciclo vital hay muchas posturas. No es tan arbitrario como definir las etapas del desarrollo de una planta. O incluso es más fácil incluso definir las etapas del desarrollo de un ser humano, de una persona eh, como individuo, ¿verdad? Infancia temprana, ahí habrá muchas posturas, pero es más sencillo. Las de una familia hay muchas posturas. Hay algunos que lo dividen en 4 etapas y ahí encontramos una variedad de teorías y hay algunos que definen hasta 24 etapas del desarrollo. Eh, la cosa es que a lo largo de la exposición yo voy a tomar una delimitación, pero hay muchas otras. Y eso sí, ese ciclo vital parte de la familia nuclear tradicional. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ir adaptando esas realidades a
o este ciclo vital o esta teoría a otras realidades de familia, como las familias monoparentales, las familias homoparentales, eh, y parte de las adaptaciones o las familias que provienen de contextos, por ejemplo, las familias que vienen de territorios indígenas. Entonces, hay que adaptarlo a esas realidades. No contempla toda la diversidad, ¿verdad? Pero nos ayuda a explicar la realidad de las familias. Pero eso sí, de lo que sí hemos teorizado muy poco es en el ciclo vital de las familias con integrantes de situación de discapacidad. Ya vamos a ir a las etapas. Otra vez, Vinicio. Vamos a Permiso, esperar. en lo que vuelve el expositor, les recuerdo a todas las personas que están acá acompañándonos que porfa nos ayuden a llenar la lista de asistencia. Habemos más de 40 personas y en lista solo hay 14. Entonces, porfa, sí es bastante importante para poder nosotros llevar un registro de todas, todos y todas las personas que se unieron a la exposición. Gracias, Caro. Ok, Vinicio ya está de vuelta. sí, ok. Nos está traicionando el internet, pero bueno, les decía que hay particularidades en el ciclo vital de las personas, de las familias con integrantes en situación de discapacidad, en las que no hemos profundizado en la teoría, en la investigación, y esa es un poco la invitación. Eh, Ese es el meollo del asunto que nos tiene aquí. Eh, la discapacidad, por ejemplo, puede surgir en cualquier etapa del ciclo vital, no solo en el nacimiento de una niña o un niño. En cualquier etapa del ciclo vital puede surgir una discapacidad. Y la discapacidad puede surgir en cualquier subsistema, no solo en los niños. Podemos encontrarnos parejas con discapacidad, o abuelas y abuelos con discapacidad, o mamás y papás con discapacidad criando eh, hijas e hijos sin discapacidad. Entonces, eh, vamos a ir considerando esa salvedad ya cuando vayamos abordando el ciclo vital. Eso sí, la discapacidad es parte de la dinámica de todo el sistema familiar. Claro, hay una persona que es la que vive en situación de discapacidad, pero la discapacidad es parte de la dinámica de todo el sistema familiar. Y eh, es parte de la mitología de la familia, de la historia de esa familia. Y vamos a considerar también elementos de género e interseccionalidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser un hombre con discapacidad que una mujer con discapacidad, o que ser una mamá que un papá con discapacidad. Y no es lo mismo ser una mujer con discapacidad costarricense que una persona migrante. Ahora sí, vamos a aplicar nuestros lentes sistémicos a las etapas del ciclo vital de las familias con integrantes en situación de discapacidad. Como les decía, hay muchas concepciones o muchas definiciones de cuáles son las etapas. Vamos a utilizar unas de Villalobos, Villanueva y Villarreal de 2023. Voy a irles marcando en celeste por cuál etapa vamos. La primera que vamos a abordar es la conformación de la pareja. Ese primer cuadro que les voy a ir mostrando es las tareas de la etapa y las habilidades de todas las familias. Aún no estamos hablando de personas con discapacidad en este cuadro. Ciertamente la tarea aquí es comprometerse con la creación de la nueva familia, el nuevo sistema. Y hay que definir, y como veíamos ahorita en los ejemplos que nos daban, mi relación con mi familia de origen, redefinirla, y mi decisión con mi interacción con la pareja, incluir a la pareja en los vínculos, y implica adquirir algunas habilidades, ajustar la interacción, desarrollar pertenencia, sentir que mi pareja es mi nueva familia, que va a ser mi vínculo primario. Entonces, eso es lo que trabajaríamos en una familia, en cualquier pareja. Pero
¿Qué consideramos en una familia que tiene un integrante con discapacidad o una persona integrante con discapacidad? Vamos a irlas viendo, las vamos a ir separando en dos. Considerando que pueden ser una pareja con uno o dos miembros con discapacidad, o más adelante veremos hijas e hijos con discapacidad, porque las personas con discapacidad no solo son o no solo somos hijas e hijos, también somos parejas, somos tíos, somos tías, ¿verdad? Cuando me refiero a la pareja o al subsistema conyugal que les decía o parental, me refiero, va a tener este fondo. Eh, y luego me voy a referir al subsistema fraterno, que es el de las hijas y los hijos. Entonces, eh, en este caso, ¿verdad? No hay subsistema parental, solo es la pareja. Pensemos en, por ejemplo, cómo construye su intimidad, que no es lo mismo que sexualidad, una pareja con una persona en situación de discapacidad, ¿verdad? Eh, ¿Qué sería la intimidad? Ese espacio propio de la pareja. Eh, las bromas, eh, el refugio emocional que son el uno para el otro, pero es cómo se construye en, cuando hay personas con discapacidad, ¿verdad? Eh, cómo, cómo construimos los sueños, las metas, las expectativas. Pensemos incluso en la conquista. Si somos personas o si son personas sin discapacidad, reflexionemos un momento. ¿Alguna vez pensamos en conquistar o ser conquistados por una persona con discapacidad? En cortejar o ser cortejado, digamos, como el patrón cultural, por una persona en situación de discapacidad. Desde la conformación, desde el coqueteo, los primeros instantes donde se forma la pareja, entra a jugar la discapacidad. ¿O acaso crecimos con la idea de que las personas con discapacidad solo se conquistan entre sí, ¿verdad? Y cuando hay una o dos personas con discapacidad en la pareja, ¿cómo manejar los apoyos que requiere esa persona en razón de su situación de su discapacidad? Si soy una persona que no estaba acostumbrado a interactuar con personas con discapacidad, ¿cómo empiezo a interactuar con una persona con movilidad reducida o con una persona en discapacidad visual? ¿Verdad? Acerca de los apoyos que requiere la pareja. Son consideraciones particulares en las parejas que tienen una persona en situación. Vamos a esperar un momentito que Vinicio regrese. Ahora Ahí sí, está. Ya. listo. Sí. Ok, estábamos acá. Estaba diciéndoles que en este caso la pareja aún no tiene hijas e hijos, ¿verdad? Pero eh, sí puede considerar algunos elementos. Pensemos en parejas incluso que no tengan una persona en situación de discapacidad, pero cómo incorporan la discapacidad en su plan familiar. Eh, en la mitología, en la historia de esa familia, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, ¿alguna persona quisiera contarnos cómo celebran los cumpleaños en su casa? ¿Cómo es un cumpleaños? Para hablar de la mitología. ¿O cómo lo celebraba? ¿Cómo son los cumpleaños? Tenemos una manito levantada por acá. Ajá, Bueno, los cumpleaños en mi casa son en familia, nos reunimos ya sea en la casa de mis hermanos o aquí en mi casa, compramos un queque, hacemos algún tipo de arroz con pollo, todo el mundo trae presentes, se le canta a la persona, se comparte, por lo general siempre es así. ok, muy bien. Muchas gracias. En la historia de esa familia, en la narrativa de esa familia, en la mitología de esa familia, los cumpleaños son muy importantes.
se celebra a la persona, ¿verdad? Y yo pude haber preguntado, bueno, en lugar de preguntar cómo se ven los cumpleaños en su familia, preguntarnos cómo se ve la discapacidad en la familia, por ejemplo, pude haberlo preguntado. Eso es mitología en una familia. Eh, entonces, aunque seamos una pareja y ninguno de los dos vive en situación de discapacidad, podemos preguntarnos cómo consideramos la discapacidad en el plan de nuestra familia. Eh, entonces, vamos con la segunda etapa, cuando ya nacen las niñas y los niños. Sigan observando el celeste, que es lo que nos va diciendo por qué etapa vamos. Acá está la etapa ya de las familias en general. Las tareas son aceptar a las personas en el sistema familiar, o sea, la integración de nuevos miembros, ya no solo está la pareja, apropiarse del ser papá y ser mamá. Y entre las habilidades que aprendemos es compartir las responsabilidades en el subsistema parental. Ya no solo somos cónyuges, somos papá y mamá. Favorecer los vínculos y la comunicación en la pareja, equilibrar cómo manejamos el poder, porque se forma lo que llamamos un triángulo. Ya no solo somos dos, hay un tercero que consideramos en nuestros vínculos, en nuestras relaciones. Pero, ¿cómo consideramos la existencia de hijas e hijos con discapacidad? Eso es lo que estamos más acostumbradas y acostumbrados, ¿verdad? Nace una hija o un hijo con discapacidad. ¿Cómo enfrenta esa pareja o esa persona el diagnóstico de que el hijo o la hija eh, tiene un diagnóstico de salud particular? ¿Cómo se le da incluso a la pareja el diagnóstico? ¿Cómo le damos un acompañamiento? Y es un reto al subsistema conyugal que agrega atención a la familia. Es un reto. Incluso quienes trabajamos en centros educativos sabemos eh, que una buena parte de las familias son de mamá con su hijo, con su hija, son monoparentales femeninas, porque probablemente, no en todos los casos, pero sí generó una tensión en ese sistema conyugal, en la pareja. Y ya implica relacionarse con otros sistemas, ya no solo en la pareja. De pronto nos toca relacionarnos incluso con servicios que no conocemos, como el sistema de salud, o servicios que no conocíamos, como terapia ocupacional. Y hay un cambio en las expectativas y los sueños de esa pareja a partir de tener una niña o un niño en situación de discapacidad. Lo que hablábamos antes es inesperado porque no necesariamente planeamos o pensamos en tener una hija o un hijo en situación de discapacidad. Implica una apropiación de los derechos, un marco legal que puede serle desconocido a la pareja. Ajustar el plan familiar. Ahora vamos a lo que pensamos tal vez en menor frecuencia. Mamás y papás en situación de discapacidad criando sus hijas y sus hijos, que pueden ser o no personas con discapacidad. La comunicación con otros sistemas. Pensemos en, por ejemplo, si las salas de parto son eh, adaptadas para que un papá pueda acompañar a su mamá, pueda acompañar a la mamá en su labor de parto, siendo el papá persona con discapacidad, si están hechas para que hayan sillas de ruedas, por ejemplo, o si la información está adecuada para una persona con discapacidad visual. Desde ahí empieza el trabajo que hacemos, lo que analizamos. O no sé, cuando vamos a comprar las cosas para un niño y una niña en una tienda, hay barreras para los papás y las mamás. ¿Cómo asumen esos papás y esas mamás en situación de discapacidad sus funciones parentales? ¿Cómo posibilita o limita a la familia de origen que esa pareja pueda apropiarse de sus funciones parentales? En este caso, buscaríamos que la familia apoye, pero no sustituya las funciones parentales del ser papá y el ser mamá. Todo esto lo podemos acompañar y educar de nuestro rol. Ahora vamos con la tercera etapa, familia con escolares. Volvamos a los círculos que estuvimos viendo. Ya pasamos de la familia
a otro círculo, al sistema educativo. Esto es lo que trabajaríamos con todas las familias. La definición de las fronteras para que la familia se diferencie de otros sistemas, ya ir construyendo una identidad de familia. Buscaríamos trabajar como habilidad la relación de la familia con el sistema educativo, el ejercicio de las funciones parentales, asegurar la subsistencia de la familia, definir el estilo de crianza. Eso es lo que trabajaríamos. ¿Cómo vamos a criar? ¿Cómo vamos a dividirnos las tareas? Esto en todas las familias y en familias con personas en situación de discapacidad. Eh, para todas las familias, relacionarse con el sistema educativo es un reto, pero para las familias con hijas e hijos en situación de discapacidad es aún mayor. Hay cosas que son comunes, ir a la escuela, ir al kinder el primer día, eso es lo que pensamos, pero hay palabras que no manejan todas las familias, como adecuaciones curriculares, como comité de apoyo, ¿verdad? Como diseño universal. Hay particularidades en el desarrollo de esas familias. La educación inclusiva es todo un reto, en general como sociedad, pero también para la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Eh, Puede haber una mayor exposición de eh, acoso escolar de las hijas e hijos con discapacidad, eso lo sabemos por experiencia. Cómo acompañar a las familias en ese proceso. Ir fomentando la autonomía, ¿verdad? En medio de todo. Eh, Ir promoviendo que las personas con discapacidad sean autónomas. Ir adaptando las reglas. Podríamos hacernos preguntas más concretas. ¿Cómo haríamos con una persona con movilidad reducida para que aliste su bolso? O con una persona con discapacidad visual para que nos pueda decir si tiene tarea el día siguiente o no. Son adaptaciones que tendríamos que hacer. ¿Cómo manejar los deberes escolares? Tender la cama, alistar el bolso en una persona en situación de discapacidad. Y ahora más bien démosle vuelta y pensemos en mamás y papás en situación de discapacidad, eh, acompañando a sus hijas y sus hijos en procesos escolares. Las barreras comunicacionales. Hoy aquí tenemos la interpretación del ESCO, pero si trabajáramos en una escuela y llega un papá sordo y no sabemos lesco, ¿cómo nos comunicamos si trabajamos en un centro educativo? ¿Hacia quién nos dirigiremos? ¿Hacia el hijo o la hija para que le digan las cosas? ¿O hacia un tercero? Y esto invalidaría sus funciones parentales, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos ante esto? Es importante reconocer a las personas con discapacidad como personas adultas en la familia extensa, en otros sistemas, que apoyen pero no sustituyan sus funciones parentales. Y el diseño universal están las estrategias educativas diseñadas para que papás y mamás en situación de discapacidad puedan acompañar a sus hijas y sus hijos en su proceso educativo. Aquí es la importancia de las redes de apoyo que facilitan, pero no sustituyen las funciones parentales. Ahora vamos a una etapa que generalmente es tensa, que es la familia con adolescentes. Eso es lo que trabajaríamos con todas las familias. Asumir cambios en los roles parentales para ir permitiendo la salida, digamos, paulatina hacia otros sistemas. Reenfocar la relación de pareja. Incluso las investigaciones nos dicen que acá es donde mayor baja la satisfacción marital de las parejas cuando las hijas y los hijos están en etapa de adolescencia. Entonces aquí trabajaríamos en afrontar la flexibilidad del sistema, de las reglas, cómo flexibilizar las reglas y los límites a esa etapa del desarrollo. Pero, ¿y qué consideramos en familias con personas con discapacidad? En el caso de las hijas y los hijos en situación de discapacidad, la identidad, ¿verdad?
La discapacidad es parte de la identidad de esa persona, pero no lo es todo. Yo no soy discapacidad, yo no soy solo silla de ruedas. Soy una persona con una identidad sexual, personal, vocacional, y es importante acompañar el desarrollo de esta identidad. Podemos hablar del desarrollo sexual. ¿Percibimos a las personas con discapacidad como personas con sexualidad? ¿O les percibimos como personas sin sexualidad? ¿O más bien como personas hipersexualizadas? ¿Cómo contextualizar la información sexual al desarrollo y a la discapacidad, ¿verdad? Eh, y trabajaríamos temas incluso como el riesgo al que podría enfrentarse una persona con discapacidad hacia el abuso sexual. Cómo enfrentar, por ejemplo, la primera menstruación de una persona con discapacidad. Entonces, ese es el reto. Incluso, si pensamos en diversidad sexual, pensando desde interseccionalidad, pensamos en personas con discapacidad con una orientación sexual diferente eh, a lo que está a la heterosexualidad. ¿Cómo lo enfrentamos? Eh, y cómo ir acompañando el desarrollo vocacional de esas personas, la elección de carrera, el ir formando un proyecto a futuro, cómo ajustar las reglas para que una persona con discapacidad pueda salir y entrar del sistema, para que socialice, ¿verdad? Cómo acompañar los procesos de socialización, eso es lo que haríamos. Pero bueno, démosle otra vez vuelta a los roles. Si pensamos en mamás y papás en situación de discapacidad acompañando la adolescencia de sus hijas y sus hijos, eh, ¿qué apoyos requerirían para hacer el seguimiento de las reglas, ¿verdad? Em, para hacer el seguimiento a los permisos que las personas y adolescentes empiezan a requerir para salir, para encontrarse fuera del hogar con otras personas. Y es indudable el ir preparando el desprendimiento, porque puede que en la adolescencia las hijas y los hijos asuman roles de apoyo a sus papás y mamás con discapacidad. Pero si esas hijas y esos hijos se van a desprender pronto del hogar, ¿cómo va a asumir esas mamás y papás con discapacidad esos roles de apoyo que cumplían sus hijas y sus hijos? Vamos por la quinta etapa, el desprendimiento. Recuerden que son espirales. Aquí a la vez que la familia está enfrentando el desprendimiento, hay personas que están comenzando una nueva etapa. Acá está lo que todas las generalidades de todas las familias. Reestructurar las relaciones con papá y mamá, pero ahora con personas adultas. Cómo incluir ahora las familias políticas en la familia de origen. Cómo aceptar las salidas y las entradas de personas al sistema familiar. Dar lugar a todas las personas. Eso es lo que trabajaríamos en todas las familias. Pero ¿y si pensamos en familias con personas con discapacidad? Ojo aquí, la teoría nos habla de salida al hogar, pero hay personas en situación de discapacidad que en virtud de su discapacidad pueden requerir vivir siempre en casa. Pero entonces, ¿cómo fomentar la autonomía de esas personas siendo personas adultas viviendo en casa? ¿Verdad? Acá, en lugar de desprendimiento, empezamos a pensar en buscar el máximo desarrollo de la autonomía de las personas, lo más autónomas posible, dentro o fuera del lugar, saliendo a configurar su propio sistema familiar. Eh, y si los hijas y los hijos ya se van de casa, ¿cómo las mamás y los papás que hasta este momento ejercieron un rol de apoyo y tal vez de cuidado, cómo reconfiguran, cómo reestructuran su proyecto de vida? Y si pensamos en el subsistema fraterno, en el de los hermanos, pensemos en si hay hermanos y hermanas con y sin discapacidad. ¿Cómo será la salida de una hermana sin discapacidad dejando a un hermano con discapacidad en casa? O viceversa, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Que este desprendimiento no corte las alas, no corte el proyecto de vida de las hermanas y hermanos sin discapacidad por asumir roles parentales.
Eh, y bueno, hay situaciones que pueden ser una barrera para que una persona con discapacidad asuma su proyecto de vida independiente, como el desempleo. La encuesta nacional de discapacidad, la última, nos dice que menos de la mitad de las personas con discapacidad están incorporadas en un trabajo. Hay mucho que hacer acá. Eh, Atención, esto es mamás y papás con discapacidad permitiendo la salida de sus hijas y sus hijos. ¿Cómo hacer ese ajuste? ¿Cómo hacer los roles de asistencia que requieren esas mamás y papás si sus hijas y sus hijos salen? ¿Cómo se planifica eso? ¿Verdad? Eh, ¿Por qué? Porque hay mandatos sociales como, qué dicha, tuvo una hija para que se quede con usted cuidándola, cuidándolo siempre. Y si esa hija tiene un proyecto de vida diferente, ¿cómo acompañar ese proceso? O cómo relacionarnos con las familias de las hijas y los hijos, ¿verdad? O cómo seguir nuestro autocuidado y cuidado mutuo como pareja, siendo personas con discapacidad, cómo seguir ese cuidado. Y llegamos al atardecer del sistema familiar, la familia en la adultez mayor. Acá hay algunas generalidades de esta etapa, que implica las tareas de asumir la jubilación, adaptación a los cambios propios del envejecimiento, el enfrentarse a las pérdidas, promover el autocuidado y algunas habilidades que es importante fortalecer en las familias en esta etapa. Adaptarse a nuevos roles, conservándose el rol que ya traemos, a seguir siendo mamá y papá, además de que, a pesar de que ya no soy la figura primaria en la vida de mis hijas y mis hijos. Revalorar las relaciones que se construyeron, negociar los proyectos individuales, en fin, dar y recibir en todas las aristas, pero de una forma diferente a la que se ha venido haciendo. Acá es muy importante pensar en mamás y papás, ¿verdad? Criando hijas e hijos en situación de discapacidad. Cuando ya estas personas son adultas y las papás y las mamás son adultos mayores. Acá yo reconozco y felicito el gran y extraordinario trabajo que hacen en los CAIPAD, ¿verdad? Cómo prepararles para la muerte, ¿verdad? Cómo pensar en la autonomía de esa persona con discapacidad en la división de bienes. Si mamá y papá ya no están, ¿con quién desea vivir esta persona? ¿Cómo incorporarlas? Incluso aquí podríamos hablar de la ley de autonomía personal en la toma de decisiones tras la muerte de las figuras parentales. ¿Cómo explicarle a una persona con discapacidad múltiple, con algún compromiso cognitivo, eh, que mamá y papá ya no están y que van a cambiar las cosas? Eh, y acá es muy importante preparar este proceso y promover el apoyo fraterno entre las hermanas y hermanos. Y si no hay hermanas y hermanos, cómo preparar a las hijas y los hijos con discapacidad para cuando ya no estén mamá y papá. Pero esto no es un trabajo que se empieza a hacer en esa etapa, se empieza a hacer mucho antes. Y aquí pensamos en papás y mamás adultas y adultos mayores con discapacidad. Y la NADE nos dice que acá aumentan, la encuesta nacional de discapacidad, aumentan las posibilidades de ser una persona con discapacidad. Eh, ¿Cómo será el apoyo y cuidado de esa persona adulta mayor? Incluso si ya no viven con sus hijas y con sus hijos, ¿cómo va a ser el cuidado? ¿Quién las va a cuidar? O si son capaces de cuidarse por sí mismas, ¿quién va a acompañar los apoyos requeridos de esas personas? Eh, la relación con el sistema de salud. ¿Cómo van a configurar su proyecto de vida esas personas adultas mayores con discapacidad? Más si apenas están enfrentando el convertirse en una persona con discapacidad. Ok, ¿qué podemos concluir de esto que hemos conversado? Primero, que a nivel de investigación necesitamos profundizar en la investigación del ciclo vital.
contextualizando los trabajos de investigación a las diversas etapas del ciclo vital, pero que hay particularidades específicas de las familias de personas en situación de discapacidad. Y acá podemos incorporar el ciclo vital y la perspectiva sistémica, los lentes sistémicos que nos pusimos como eje de investigación. Y hay que hacer una contextualización de esas teorías. A nivel de intervención, quienes trabajan en intervención con familias y personas con discapacidad, el ciclo vital familiar y la teoría sistémica es un insumo para fundamentar las decisiones, las políticas públicas que se desarrollen y las intervenciones directas con la población con discapacidad. Desde lo que sea que hagamos, desde la socioeducación, desde una intervención en, directa o terapéutica, desde una intervención en salud, ir incorporando este desarrollo del ciclo vital. Y sobre todo considerar la perspectiva de las familias y de las personas en situación de discapacidad desde su desarrollo familiar. Y para las familias es muy importante la autorrevisión siempre de cómo vamos en ese desarrollo familiar, cómo vamos cumpliendo esas tareas, las habilidades que vamos desarrollando y que necesitamos desarrollar. Es importante siempre construir redes de apoyo, que yo sé que ustedes en trabajo social tienen una labor fundamental en la construcción de redes de apoyo para que las familias puedan cumplir sus tareas, sus habilidades y promover el máximo desarrollo de la autonomía de las hijas e hijos con discapacidad. Y siempre es importante, si lo requieren, buscar ayuda profesional de una persona que les pueda acompañar en este proceso, ¿verdad? Eh, que tenga sensibilidad para entender el desarrollo de una familia con una persona integrante con discapacidad. Quisiera concluir con este pensamiento del gran teórico de la sistémico y la complejidad, Edgar Morin. El tiempo de la vida es, a la vez, el tiempo de los nacimientos, el tiempo de los desarrollos, el tiempo de los declives, el tiempo de las muertes y el tiempo de los ciclos. Y esto es lo que acompañamos y hacemos desde nuestra vida y desde nuestro rol, sea cual sea nuestro campo de intervención. Acá les dejo mi contacto, ¿verdad? Por si alguien necesita alguna aclaración de la exposición. Y agradezco de verdad el espacio y toda la atención brindada. Muchas gracias. Gracias, Vinicio. Excelente el desarrollo del tema del día de hoy. Voy a atreverme a hacer una pequeña síntesis para habilitar el espacio de preguntas y comentarios a través de chat o mediante el audio y el video, solo audio. Sí, rápidamente, entre las ideas principales que destaca el máster Vinicio Jiménez, tenemos que la familia es un primer contexto de socialización para las personas con discapacidad y por ello hay que potenciar el desarrollo de las personas en situación de discapacidad que integran este contexto. Después destaca el posicionamiento sistémico en el cual se puede entender la familia y la importancia de visualizarse mediante el ciclo vital. La importancia de analizar este tema desde un enfoque interseccional y yo agrego, Vinicio, si me permite,
la importancia de reflexionar, autorreflexionar desde nuestra cotidianidad familiar, cómo estamos visualizando a las personas con discapacidad que componen nuestra familia. ¿Cuál es el paradigma? ¿O cuál es, bajo qué paradigma estamos visualizando a esa pareja, a ese colega, a esa colega, a ese hijo, hija, a ese tío, tía con discapacidad? Así que a partir de esta mega síntesis, quiero abrir un espacio de participación. Creo que desde la academia y la sociedad en general hablamos poco de la familia, ¿verdad? Y todas y todos pertenecemos a una familia, la cual puede ser segura y la cual no necesariamente puede ser segura, pero pertenecemos a la familia. Pueden levantar la manita o colocarlo en el chat y Carolina nos va a leer el chat. Caro, ¿hay algún elemento adicional? Por acá estoy preparada esperándoles. Ok. Al inicio querían participar, espero que esa motivación se mantenga. Somos 35 personas en este momento. ¿Quién se anima? Hay una participación, Caro. Ya por ahí tenemos una manito levantada. Si gustas, activas el micrófono. Sí, gracias por el espacio, muy importante toda la información. Este es un, un comentario nada más. Eh, Primero, desde mi punto de vista como persona con discapacidad y con mucho respeto, ¿verdad? Siempre muy importante. Las personas con discapacidad pertenecemos a la familia también de la especie humana, que somos una sola especie. Sin embargo, este, las familias, que son el núcleo de la sociedad, necesitan también apoyos y ayudas que no se encuentran muy fácilmente para poder paliar y sobrellevar una situación de discapacidad. Eh, Principalmente las herramientas, ¿verdad? Porque a las personas con discapacidad se nos mide por el grado de pobreza, pero dejan de lado el factor de la discapacidad. Y hay veces el factor económico, perdón, constituye una barrera para que la familia pueda ayudar y sacar adelante a esa persona con discapacidad. Y aquí en Costa Rica eso no se le ha dado la importancia, ¿verdad? Que la persona con discapacidad, por un lado, se le solicita autonomía, pero por otro lado no se le ve como un ser autónomo, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar dependiendo mucho de la familia, pero la familia también tiene que atender a otros hijos, a otras necesidades latentes. Y entonces cuando hay una persona con discapacidad, se abren un montón de necesidades económicas que actualmente ni en Costa Rica ni en el mundo se ha evolucionado en ese sentido, ¿verdad? Solo nos miden por pobreza extrema y no ven otro tipo de necesidades que las personas tenemos. Entonces, por ahí va el comentario. Y también cuando la persona adquiere esa discapacidad en cualquier momento de la vida, las familias están sin preparación. Entonces, es como volver a empezar de cero y volver a transformar todo un núcleo familiar para adaptarse a esa nueva condición. Y ahí se ocupa mucha paciencia y resiliencia porque hay veces es muy difícil cambiar de paradigmas, ¿verdad? Y otros paradigmas también muy dañinos son el prejuicio,
porque hay paradigmas positivos, pero hay paradigmas negativos y actualmente se tiene mucho prejuicio hacia la persona con discapacidad, como que la ven hacia la otra acera de enfrente. Y como lo mencionó muy bien la persona que está a cargo de el que acaba de exponer, eh, cualquier persona puede quedar en discapacidad de la noche a la mañana, ya sea por una condición de salud o por un accidente. Entonces, hace más bien la sociedad en tratar de ayudar que en criticar o ver como personas en un grado inferior a todas las personas que tenemos discapacidad, porque somos personas con mucho potencial y capacidad. Lo que pasa es que la sociedad no se adapta o nosotros nos tenemos que adaptar forzosamente a la sociedad. Pero evidentemente la familia es un gran apoyo para la familia, para la persona, perdón, con discapacidad y es una bendición también tener una persona con discapacidad en la familia porque les enseña a ser más solidarios, a ser más humanos y más compasivos. Y agradecerles por la charla, muy interesante. Muchísimas gracias. Yo coincido, ¿verdad? Hace falta, y por eso colocaba al principio de redes los círculos, porque somos unas personas con discapacidad en una familia, pero hay un montón de contextos alrededor que potencian o limitan el desarrollo de una persona en situación de discapacidad. Por algo la ENADES nos habla de la gran incidencia de la pobreza en situación con discapacidad, de personas en situación de discapacidad. Em, y ciertamente, si lo pensamos, hay pocas opciones de acompañamiento a las familias en todos los contextos, digamos, en el económico, ¿verdad? En el contexto educativo y evidentemente en el acompañamiento directo con la familia para que pueda ir em, enfrentando esas situaciones de tensión, ¿verdad? Que pueda ir enfrentando esas transiciones o que pueda enfrentar la irrupción de la discapacidad, irrupción en el entendido de que era inesperada y surgió una situación de discapacidad. Coincido plenamente en que es algo en que como sociedad tenemos mucho por trabajar. En el chat nos coloca también, bueno, apellido Amador. Gracias, espero estar en otras capacitaciones como esta y otros temas. Con todo gusto. Me alegra mucho que le haya gustado la presentación y sobre todo que poco a poco nos vayamos convirtiendo en replicadoras y replicadores de esta perspectiva de personas en situación de discapacidad como parte de una familia, no solo somos discapacidad, ¿verdad? Entonces, es parte de nuestra responsabilidad de ir replicando esta idea. Gracias, Vinicio, muy amable. Gracias a las personas que están participando. Nos encantaría escuchar a dos personas más. Carolina, ¿hay algún mensaje en el chat? No, por el momento no tengo ninguna mano levantada ni ningún mensaje, pero si se me permite, a mí me encantaría poder hablar un poquito, algo Claro, cortito. claro. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Carolina, yo soy estudiante de trabajo social, este es mi último año. Entonces también como que al escucharlo analizaba la importancia no solo desde mi profesión, sino desde todos los ámbitos profesionales, también la importancia de poder integrar todo el tema de la perspectiva también de las personas con discapacidad para poder justamente poder hacer un acompañamiento mucho más óptimo a todas las personas, ¿no? Sin distinción alguna, que es como la base de muchas veces de, bueno, al menos de nuestra profesión. Entonces, no, agradecerle muchísimo, me dejaba mucho pensando cuando daba el ejemplo de cuando, por ejemplo, en una situación de parto, si hay alguna si hay como condiciones o si siempre hay condiciones para que para que las personas con discapacidad, tanto la persona que gesta como la persona que acompaña,
si son personas con discapacidad, tengan la posibilidad de estar en el espacio. Eso me dejaba como pensando bastante porque sí, creo que a nivel estructural siempre nos quedamos como bastante. Por ahí hay aceras y en medio de la acera hay un poste de luz y alguna persona con silla de ruedas pues claramente no puede pasar. Entonces como que no sé, me dejaba pensando bastante por supuesto, en que bueno, al menos yo no soy una persona que vive con una condición de discapacidad, pero, pero claro, me dejaba pensando mucho la importancia también de poder... em, ponernos en posición sobre las personas que sí viven con discapacidad. Sí, es un asunto de empatía, ¿verdad? Claro. De ponernos en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Y de considerar a esa persona como parte de una familia. Y, Y por eso es una responsabilidad de cualquier eh, contexto donde estemos laborando, ¿verdad? Porque desde cuando se diseña un hospital, desde cuando un negocio obstaculiza una acera o no, está limitando o no, poniendo una barrera o no para que una persona pueda ejercer una tarea de su vida diaria o de su vida familiar, ¿verdad? Bueno, acá gracias. aprovecho también por el chat. Tenemos alguna persona que nos colocaba, felicitar por el espacio y la iniciativa. Wendely Rojas nos coloca, deseo destacar la relevancia de las organizaciones sociales de derechos de las personas con discapacidad como grupos de apoyo a las familias. Sí, claramente es un trabajo de todas y todos y en medio de un contexto que generalmente pues pone barreras, las organizaciones sociales están ahí en cada uno de esos contextos, favoreciendo más bien el desarrollo en medio de un contexto que a veces no lo favorece. Es fundamental la vinculación y la participación de todas las personas em, en estas organizaciones, ¿verdad? Lo considero fundamental. Y sobre todo que es una realidad de derechos humanos. Ujú. Es un reconocimiento de los derechos de esa persona con discapacidad que decidió ser papá, decidió ser mamá, acceder de manera accesible a esos servicios de salud, a esa atención prenatal. Es su derecho, ¿verdad? No es que empatía es un derecho. Claro, tenemos manitas levantadas. Está en silencio, claro. No, Perdón, muchas gracias. buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Lucelena Arroyo, soy de Cartago. Soy la mamá de un joven de 27 años en condición de discapacidad. Él obtuvo la discapacidad a los 17 años, era un adolescente. eh, y soy también asistente de persona con discapacidad. Me formé no pensando en él, me formé por rebote y terminé siendo asistente de varias personas. Y realmente lo que ustedes comentaban ahora y yo me ponía a pensar, es cierto, o sea, a ellos se les ve como niños. Mi hijo en su condición no es usuario, quedó en su usuario de silla de ruedas a partir de un accidente de ciclismo, no tiene es una tetraplegia, movilidad para abajo. Él estudia ingeniería informática y la gente es como, ay, ¿cómo usa la computadora? ¿Verdad? Es lo primero que preguntan. Con un aparato en la boca. ¿Y cómo hace para usar la silla? Con la cabeza. Entonces, hemos ido a muchísimos, vamos a lugares y se dirigen hacia mí, ¿verdad? Yo obviamente de mi apoyo lo trato de mantenerme afuera generalmente, pero si por A o por B nos atienden en una acera, entonces yo lo que hago es que me vuelvo porque luego el tema no es conmigo, o sea, es con él, es cognitivamente bien. Y ahora que ustedes hablaban de una persona en labor de parto, como la digo, porque él sueña con tener su familia, tener sus hijos y todo, yo decía, es cierto, está preparado el entorno para que
un papá en condición de discapacidad pueda acompañar a su esposa o, o una mujer en labor de parto estar en una sala de partos, o sea, porque todo el mundo lo ve como, o sea, extraño porque obviamente tiene que tener los apoyos para pasarla a una camilla de labor, etcétera, etcétera. Eh, para ser un papá Nicolau he acompañado a usuarias y es como no tienen cómo pasarlas, ¿verdad? A una camilla cuando son usuarias de silla de ruedas, ¿verdad? Entonces es como un montón de circunstancias y como el entorno. Particularmente nosotros, yo le digo a la gente, tenemos el problema de que él es muy grande. En el caso de mi hijo, la silla obviamente es muy grande, igual a su tamaño, y si no tuviéramos, si hubiese hecho el esfuerzo de comprar un carro que se adaptó a él, no podríamos salir de la casa, porque no hay ningún taxi. Cuando no lo teníamos, llegaban los taxis y no había para que él pudiera ingresar, o sea, ni la silla sola ingresa, menos con él arriba, ¿verdad? Entonces es como, y pensar de que la gente dice, ay, pobrecito, y a mí me han dicho, pero ¿para qué está estudiando? Déjelo tranquilito ahí en la cama. Y yo, no, o sea, yo no lo estoy poniendo a estudiar, es él. Yo, en mi caso particular, y igual él no tuvo, o sea, él adquirió la discapacidad, entonces por eso igual creo que le ha dado mucha independencia, igual por mi formación como asistente. Ok, ahí lleva la cédula, bájese y mientras tanto yo voy a ver dónde parqueo. Hay veces como adelántese y camina más rápido que, avanza más rápido que yo en la silla, y cuando llego le digo, Javier, me dice, no, ya se fue, le digo, y la cita, no, ahí la llevaba. Digo que iba para a dejar la receta a la farmacia y yo. Ok, perfecto. Y la gente es como, qué extraño, ¿verdad? O sea, él, porque creen que él no puede hacer nada, pero cognitivamente y la mayoría de mis usuarios dentro del programa de asistencia son de discapacidad física, no discapacidad cognitiva. Entonces es como, es complicado porque no entienden, es simplemente referirse siempre a uno cuando es él, ¿verdad? O sea, es la persona. Bueno, creo que ese era mi aporte. Lo agarré tarde, entonces estaba así como un poquito perdida. Gracias, Sí, Viri. eh, el entorno limita o favorece, bueno, el ejercicio de todas las actividades de la vida diaria, pero también el ejercicio de los roles que tenemos como familia, ¿verdad? Y el ejemplo de la sala de parto eh, es muy fuerte y consideremos que apenas es el inicio, ¿verdad? Apenas está empezando a ejercer una figura parental de ser papá o mamá en situación de discapacidad. Y si pensamos, no sé, en las tiendas para comprar cosas de bebé, o si pensamos en los jardines de niños o en los preescolares, ¿verdad? ¿Cómo se les recibe a las mamás y papás con discapacidad? O en el transporte público, si una persona con discapacidad podrá ir a recoger y a dejar su hija o su hijo a la escuela. Son muchas otras situaciones que a la postre van generando esa infantilización. Y para ser mamá y papá, mamá o papá, hay que ser adulto. Entonces es más difícil ejercer la parentalidad y la maternidad cuando no me conciben como una persona adulta, ¿verdad? Y también eso va haciendo difícil que una persona, más si es una persona en situación de discapacidad desde pequeño, desde pequeña, que se vaya. Si el entorno no lo permite, es más difícil que se asuma como persona adulta. Y esa es nuestra labor, ir promoviendo la autonomía, el desarrollo y una lucha en cuanto a la exigibilidad y promoción de los derechos. Por acá en el chat, Nelly nos deja, considero que uno de los factores más influyentes en los retos que atraviesan las personas con discapacidad es que tenemos una visión de que ellas deben adecuarse a la sociedad y no la sociedad a ellas, desde una visión crítica que respondan a sus necesidades. Definitivamente. Esto que yo les decía, los anteojos sistémicos y el modelo social de la discapacidad
son miradas que tenemos que ir incorporando a las personas para que asuman una responsabilidad social en la discapacidad, bueno, ojalá en promover el desarrollo de las personas con discapacidad, pero cuando menos no obstaculizar como barrera eh, el, el- el desarrollo de una persona con discapacidad, ¿verdad? Em, y, e ir generando también diseño universal, que lo que sea que nosotros hagamos en nuestro trabajo esté diseñado para la población con discapacidad y pensando en eso, en los diferentes roles que asume su familia. Por acá nos coloca también, es que no tiene el nombre, pero disculpe. Todavía hay mucho por construir, pero los sueños son posibles y son una realidad y un derecho. Bendiciones y muchas gracias. Hay que romper paradigmas y crear una sociedad más inclusiva realmente. Definitivamente esa es la labor, ir generando conciencia internamente en nuestras propias familias, en nuestros centros de estudio y trabajo, y ahí poco a poco ir siendo esos círculos que estamos alrededor de otras personas con discapacidad que van favoreciendo que puedan hacer em, realidad su proyecto de vida. Ese es el trabajo y la labor que, que nos corresponde como sociedad. Gracias, Vinicio. Gracias a las personas participantes y que se animaron a participar. De verdad que gracias porque aportan a la actividad y al conocimiento. Rápidamente ahora que Elena Arroyo colocaba y compartía muy amablemente parte de su realidad como madre, parte de su realidad como asistente personal, de las personas que adquieren la situación de discapacidad. Hay que pasar por un proceso de ajuste a la discapacidad que tiene diversas etapas y momentos interrelacionados y hay que permitirse vivir ese proceso de ajuste. Así que dar gracias a todas las personas. En este momento le voy a solicitar quienes gusten puedan habilitar sus cámaras para sacar una foto de la participación. Vinicio, ¿puedes dejar de compartir? Ajá. Un Para momentito. ver a todas las personas que deseen participar en la foto. Ok, ya casi. Y Carolina podría sacar la foto. Hay varias pantallas, claro. Primero una pantalla y después otra. Y nos avisa, Carlos, para Sí, ponernos un la segundito. mejor Voy a imagen. tratar nada más de ver si hay alguna otra manera para que nos veamos todas y todos. Creo que hay que ir por partes. Sí, bueno, hagámoslo así. Cuenta uno, dos, tres, para Entonces, vamos por la primera. haga cuenta, Carlos. La 1, 2, 3. Perfecto. Un segundo para de una vez guardarle que no se nos pierda. Y la segunda. Y vamos por la segunda parte. Dice que 1, 2, se me perdió. Vamos a ver. 1, 2, 3. Ok, gracias y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, linda tarde, mucho gusto.
Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Listo. Vamos a ver qué les